Cuando sonó el teléfono, yo ya estaba doblando la última servilleta. Había escogido las de lino blanco, esas que solo sacaba en ocasiones especiales, con las esquinas bordadas a mano por mi madre. Las colocaba con cuidado una sobre cada plato, como si el orden pudiera protegernos de lo que en la vida se lleva sin avisar. El olor del estofado ya llenaba la casa. El romero bailaba en el vapor que salía de la olla. Encendí la vela central no por el efecto visual, sino porque en esta casa, la luz suave siempre significó que alguien esperaba a alguien más. La pantalla del celular brilló sobre la encimera. Ricardo decía en letras claras. Sonreí un poco pensando que tal vez había olvidado algo, una botella de vino, el postre, algún detalle de último minuto. Contesté con la voz relajada de quien lleva más de 40 años ejerciendo la paciencia como acto de amor. ¿Todo listo para las 7?, pregunté. Hubo una pausa breve. Después su voz demasiado ligera, casi ensayada. Mamá, justo sobre eso. Laura no se siente bien. Algo en los senos nasales, creo. Vamos a reprogramar. ¿Vale? Sentí como el calor de la cocina no era suficiente para lo que venía. Miré la olla que seguía hirviendo como si el estofado todavía esperara a alguien más. Oh, pobrecita. Dije casi por reflejo. Espero que descanse. Sí, ya está acostada, respondió de inmediato. Hacemos algo la próxima semana, te lo prometo. No me vio asentir, pero colgó igual. Sin prisa. Sin una pregunta más. Apagué la estufa. Serví una porción en un tazón mediano, ese que tiene un pequeño chip en el borde que nunca quise arreglar, porque me recordaba que las cosas rotas también pueden seguir sirviendo. Me senté a la mesa con los cubiertos que había pulido por la mañana, y aunque la vela seguía encendida, no encendí la otra lámpara del comedor. Comí sola, en silencio. A las 9 la casa estaba otra vez tan callada que se escuchaba el eco de mis pasos en el pasillo. Lavé los platos sin apuro, una mano dentro del agua tibia y la otra pensando si los nietos ya estarían dormidos. Fue entonces cuando el celular vibró. Una notificación. Alerta de transacción. $7,500. Parrilla Infogón. Mistwick. Parpadeé. Mistwick era el restaurante donde íbamos cada año para celebrar aniversarios, cumpleaños importantes, hasta la graduación de Sofía. Un lugar caro de mantel blanco y mozos que llamaban por el nombre. No era sitio para pedir comida para llevar. Pensé que tal vez era un cobro viejo. Abrí la aplicación. No. Registrado hacía apenas 20 minutos. No podía ser. Tal vez un error. Tal vez Ricardo había pedido algo para Laura y los niños. Pero ¿quién gasta esa cantidad en comida para llevar? Hice clic para ver el desglose. 4 platos principales. Vino. Postre. Cargo por vela de cumpleaños. Sentí cómo el agua de la tina se enfriaba alrededor de mis manos, pero no me moví. Era como si el cuerpo supiera algo que la mente aún se negaba a aceptar. Me sequé las manos con el paño del horno y me senté en la silla junto al ventanal que da al patio. Las luces del jardín seguían parpadeando. Afuera el silencio tenía forma de preguntas sin hacer. Adentro la casa parecía contener la respiración conmigo. Otra vibración. Una encuesta automática del restaurante. No la contesté. En cambio abrí el cajón del escritorio. Saqué una carpeta manila vacía y escribí en la portada con trazo firme, usada. Coloqué el recibo impreso adentro con cuidado como si se tratara de una prueba frágil. Cerré la carpeta. La dejé sobre la mesa y me puse el abrigo. Me dije que solo saldrías a caminar, dar la vuelta a la manzana, estirar las piernas, respirar otro aire. Pero mis pies sabían a dónde iban mucho antes que yo. Yo me llamo Maricela Torres y he aprendido que la intuición es como el vino viejo, con los años ya no necesita gritar. Simplemente aparece, se sirve sola y te muestra lo que evitabas mirar. Caminé recto hasta Parrilla Infogón Mistwick. La lluvia de la noche anterior seguía fresca en la acera
Las ventanas del restaurante resplandecían con ese calor que solo existe cuando hay familia reunida. Desde el otro lado de la calle, bajo el toldo de una florería cerrada, me detuve. Bastó una mirada para ver lo que no había querido imaginar. Allí estaban Ricardo con su camisa recién planchada, Laura con una blusa de seda que jamás usa para estar enferma. A su lado, Emiliano y Sofía, riendo con un panecillo entre las manos. Una botella de vino abierta. Orenwood Reserva, ese que yo le regalé a Ricardo en su cumpleaños número 30. Laura sacó una tarjeta del bolso. Negra. Elegante. Mía. El mundo no se cayó. Tampoco lloré. Solo sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como cuando por fin reconoces que una puerta no se cerró sola, la cerraron en tu cara y alguien más echó la llave. Me di la vuelta. No esperé a ver si brindaban por algo. El aire me raspó la garganta mientras volvía a casa. Y aunque no tenía palabras, ya sabía lo que tenía que hacer. Porque hay traiciones que no duelen por lo que quitan, sino por cómo sonríen mientras lo hacen. A las 9:20 volví a casa con las manos frías y el alma más fría aún. No por la temperatura, sino por la confirmación muda de lo que ya intuía. Cerré la puerta con cuidado como si el ruido pudiera romper algo más. Me quité el abrigo, lo colgué en su gancho habitual y encendí la lámpara del recibidor. Todo seguía en su sitio, las fotos sobre el aparador, la orquídea blanca, en la mesita, el portarretratos de Emiliano con los cachetes llenos de pastel. Y sin embargo, nada parecía en orden. Me senté en el sofá y abrí de nuevo la aplicación del banco. El desglose estaba ahí, claro como el agua. 4 platos principales. Cordero en reducción de vino, salmón con costra de nuez, risotto de hongos silvestres, pasta fresca con trufa negra. Postres variados. Vela de cumpleaños personalizada. Copa de bienvenida. Botella de vino Orenwood Reserva, añada 2009. Esa botella no era cualquiera. Habíamos probado ese vino por primera vez en mi cumpleaños número 60. Miguel lo trajo envuelto en papel dorado con una nota escrita a mano. Para ti que siempre sabes esperar. Era nuestro favorito desde entonces, no por el sabor que también, sino porque sabíamos que cada vez que lo abríamos significaba algo. Lo reservábamos para momentos especiales. La Navidad pasada les regalé una botella a Ricardo y Laura. Les dije, para cuando tengan algo que celebrar de verdad. Recuerdo que Laura rió y dijo, nosotros siempre tenemos motivos. ¡Qué cierto! Lo tenían, solo que yo no estaba incluida entre ellos. Respiré hondo y miré la carpeta manila sobre la mesa. Saqué el recibo impreso, lo alisé con los dedos. Me detuve en el detalle del cargo por vela de cumpleaños y no pude evitar preguntarme ¿de quién era el cumpleaños? De Ricardo no, de Sofía. No caía en estas fechas. Tal vez uno de esos cumpleaños inventados simbólicos que usan como excusa para justificar un banquete. O tal vez simplemente era una burla, una forma de soplarme la vela en la cara sin estar presente. Decidí salir de nuevo. Esta vez en auto. El restaurante no quedaba lejos, unos 15 minutos atravesando el centro. Mientras conducía, los semáforos parecían más lentos de lo habitual, como si supieran que no había prisa para ver lo que duele. Al llegar aparqué en la esquina bajo una farola. No bajé enseguida. Observé las luces del local, las siluetas de los comensales, las copas alzadas. Mistwick seguía siendo el mismo acogedor elegante, con esos ventanales amplios que te hacían sentir que el mundo era una vitrina. Caminé despacio por la acera mojada. Desde el frente del restaurante me detuve frente a la ventana central. Y ahí estaban. Como si el universo hubiese querido alinearlos justo para que los viera. Ricardo con su camisa celeste, la que usaba para eventos importantes. Laura con esa blusa de seda color perla que decía que se arrugaba con solo pensar en ella. Sonreía. Amplio. Cómoda.
Sofía y Emiliano reían cada uno con una copa de refresco en la mano. Una camarera colocaba con delicadeza un plato humeante al centro. En la mesa había pan recién horneado, un jarrón bajo con flores frescas, y en medio la botella de vino Orenwood, ya abierta. Reconocí la etiqueta desde fuera. La misma, la mía. Laura se inclinó para besar a Ricardo en la mejilla. Luego metió la mano en su bolso y sacó la tarjeta, negra, con un movimiento tan natural, tan seguro, tan suyo, que por un momento dudé si realmente era mía. Pero lo era. La conocía, no por la tarjeta, sino por el gesto. Ese gesto de quien no pide permiso, de quien da por hecho que lo tiene todo bajo control. El gesto que alguna vez vi en mí misma cuando creía que el dar era un acto de amor suficiente para merecer respeto. ¿Cuánto me equivoqué? No quise ver más. No necesitaba más. No necesitaba oír risas, ni brindis, ni promesas de la próxima vez. Ya lo había visto todo. Crucé la calle con paso firme sin mirar atrás. Subí al coche, respiré profundo y encendí el motor. El aire dentro del auto olía a su humedad y romero, como si aún llevara el perfume de mi cocina. Al llegar a casa me serví una taza de té de manzanilla. La dejé junto a la impresora, donde el recibo seguía esperando. Luego me senté frente a la computadora. Escribí en un documento nuevo una sola palabra: inventario. No sabía todavía qué forma tomaría, pero sí sabía que era hora de hacer uno. No solo de las finanzas, también de los afectos, de los silencios, de las veces que elegí no ver por amor y de las veces que ellos eligieron no mirar atrás. Porque una cosa es olvidar, otra muy distinta es borrar a conciencia, y hay cuentas que no se pagan con dinero, se pagan con tiempo, con dignidad. Y esta vez no pensaba regalar ninguna. A la mañana siguiente desperté antes que el sol, no porque tuviera algo pendiente, sino porque algo dentro de mí no sabía dormir cuando la verdad empezaba a doler. Preparé café fuerte como me gustaba cuando trabajaba en la oficina fiscal y me senté frente a la computadora con la carpeta Manila al costado, la misma donde había guardado el recibo de Mistwick. La dejé abierta como si su sola presencia me recordara que esto no era imaginación, que ya no se trataba de una sospecha mal fundada, sino de un hilo que al tirar empezaba a soltar toda una madeja. Tomé el teléfono y marqué al restaurante. Una voz amable de acento neutro contestó al segundo timbre. Parrilla y fogón, Mistwick. Buenos días, habla Darío. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, joven, respondí con tono sereno. Llamo porque tengo un cargo reciente en mi tarjeta de crédito y quiero confirmar algunos datos. Fue una transacción de hace 2 noches a nombre de Maricela Torres. Escuché teclear. Sí, señora Torres, aquí lo tengo. Fue procesado a través de un perfil registrado en nuestro sistema. ¿A nombre de quién está ese perfil? Hubo una pausa. No larga, pero sí lo suficiente como para que mi estómago se apretara. Está a nombre de Laura Valdés. Laura Valdés, mi nuera. ¿Podría decirme desde cuándo está registrado ese perfil? El joven carraspeó como si no supiera si debía decirme o no, pero la respuesta vino igual. Parece que fue guardado hace poco, más de 1 año. Agradecí y colgué. No lloré. Tampoco grité. Lo que hice fue lo que siempre supe hacer mejor: verificar. No hay paz como la que viene con datos claros. Abrí la plataforma del banco y comencé a revisar los estados de cuenta de los últimos 12 meses. Luego 14. Luego 17. Mientras más avanzaba, más aprendí a leer las huellas de quien cree que nadie está mirando. Ahí estaban compras de supermercado con total exactitud al horario en que yo estaba en misa de domingo. Retiros en efectivo cerca del colegio de Sofía. Pedidos nocturnos de sushi, un miércoles cualquiera. Una membresía de gimnasio nivel Premium Plus en una zona de la ciudad que no piso desde que Miguel murió.
También encontré una suscripción a un servicio de streaming de series coreanas, un cargo mensual para una app de meditación en inglés, 2 pares de audífonos inalámbricos de marca, ambos enviados a una dirección que no es la mía. Y vuelos. Ah, los vuelos. Uno a San Miguel de Allende en febrero, justo la semana que Laura me dijo que tenía reposo absoluto. Otro internacional con canje de millas acumuladas en mi tarjeta. Vi la fecha. Hace 5 meses. Esa misma semana ella subió una foto en Instagram desde una piscina de aguas termales. Pensé que era un regalo de cumpleaños de Ricardo. ¡Qué ingenua fui! Cada ítem me miraba desde la pantalla como una miniatura de traición. No escandalosos por sí solos, pero juntos, una constelación. Una ruta marcada con la tranquilidad de quien no espera consecuencias. Me puse los lentes de lectura, saqué el cuaderno de tapa dura donde solía anotar mis gastos personales y comencé a escribir. No en forma de reclamo. No aún, sino como se arma un expediente. Metódico, detallado, con fecha, hora, monto y categoría. Recordé la vez que Laura pidió la tarjeta para una emergencia con la camioneta. Le dije que sí sin preguntar. Al día siguiente me trajo flores. Pensé que era gratitud. Ahora sospecho que era costumbre. Una que aprendió bien. De mí. Pensé en cada Navidad en la que organicé la cena sin ayuda, en cada juguete que dejé de regalarme, para que mis nietos tuvieran la bicicleta más grande, en cada vez que alguien decía, «Te lo pagamos luego». Y yo sonreía, porque creía que el amor no se mide en recibos. ¡Qué curioso! El robo sí deja huellas. Cerré el navegador. La taza de café estaba fría, mis dedos entumidos, pero mi mente más clara que nunca. Me levanté, caminé hasta el cuarto de Miguel, que ahora uso como sala de costura, y abrí el archivador que no tocaba desde hacía años. Tomé los folders etiquetados por año. Desde 1983, cada estado financiero estaba ahí. No por obsesión, por instinto. Un reflejo que me salvó más veces de lo que pude contar. Hoy me iba a salvar otra vez, porque ya no era una cuestión de dinero. Era una cuestión de dignidad. Y a esa no pensaba volver a prestarla. No sé en qué momento exacto dejé de revisar por curiosidad y empecé a hacerlo por necesidad. Tal vez fue al ver ese cargo por limpieza dental en una clínica pediátrica. O tal vez fue al notar que el número de entregas de supermercado coincidía más con los menús de Laura que con mis hábitos. Pero lo cierto es que cuando el reloj marcó las 10:30 de la mañana, ya había llenado 3 páginas con anotaciones a mano. Me tomé un respiro. Fui a la cocina y preparé otra taza de té. Esta vez de canela con clavo, como lo hacía cuando auditábamos cajas chicas en la oficina, y el olor ayudaba a calmar los pensamientos que duelen. Me senté en la mesa de comedor, esa que había sido testigo de tantas cuentas divididas con confianza, de tantos yo pongo esto, tú pon lo otro, y abrí la carpeta manila que había empezado la noche anterior. Pegué con clips las hojas impresas, marqué en rojo los cargos más evidentes y escribí una palabra en la primera página. Usada. No lo hice por drama. Lo hice porque así se sentía. Usada, no robada, no excluida, simplemente utilizada como esas tazas que solo se sacan cuando hay visitas y luego se guardan al fondo del gabinete. Mientras ordenaba los papeles, mi mente viajaba sola a los días en que ser contadora significaba más que números. Yo trabajé más de 30 años en la administración financiera de una fundación educativa. Cada centavo debía tener respaldo. Cada gasto una justificación. Aprendí a detectar patrones, silencios, lagunas disfrazadas de detalles menores. Aprendí que lo que más revela no siempre está en lo que aparece, sino en lo que no se nombra. Por eso no me sorprendió que las compras grandes estuvieran bien ocultas entre transacciones pequeñas.
Ahí estaban varios cargos de tiendas departamentales con descripciones genéricas, hogar y cocina, ropa infantil, y fechas que coincidían con semanas donde yo estuve fuera, visitando a mi hermana enferma. Uno de los cargos era por una alfombra. Recuerdo claramente que Laura me dijo que se la había regalado su madre. Sonreí al recordarlo. No por nostalgia, por confirmación. Volví al archivo. Encontré una línea de gasto que casi me hizo soltar el bolígrafo. Una compra de entradas para un parque acuático, más el alquiler de una cabaña en Valle Bravo. La fecha justo la semana en que me dijeron que no salieron porque estaban ahorrando. Recuerdo que ese domingo Emiliano me llamó desde casa y me dijo que estaba aburrido, que no había salido, porque mamá dijo que no había dinero este mes. Tomé aire, no para tranquilizarme, sino para sostenerme. Hay verdades que no caen como bombas, sino como llovizna. Lentas, persistentes, invisibles al principio, pero inevitables con el tiempo. Me levanté de la mesa y fui al cuarto donde guardo los documentos importantes. El armario de cedro olía igual que hace 20 años a polvo, a papel viejo y a esa mezcla particular de orden y memoria que solo quienes han archivado por décadas entienden. Deslicé el cajón inferior y saqué las carpetas con etiquetas manuscritas. 1983, 1984, 1985. Hasta llegar al presente. Cada año estaba ahí, cada estado de cuenta, cada recibo con anotación en lápiz. Un registro silencioso de todo lo que construí, de todo lo que permití. Los extendí sobre la mesa y comencé a cruzar datos. Usé post-its, colores y resaltadores. No por obsesión, por método, porque así es como siempre encontré la verdad. No en los gritos, no en las discusiones, sino en los márgenes de los documentos, en las notas al pie, en las cifras que no cuadran. Y mientras trabajaba sentí algo que no era rabia. Era otra cosa. Una especie de claridad que no necesita alzar la voz. Como cuando uno entra a una habitación a todo oscuras y de pronto el ojo se acostumbra y distingue los contornos. No tenía ganas de llamarles. No tenía urgencia de reclamar. Lo único que quería era ver todo con la luz encendida. Afuera el sol había empezado a caer. Las sombras se alargaban sobre la mesa llena de papeles. Me di cuenta de que no había almorzado, pero no tenía hambre. Cerré la carpeta manila con cuidado y la coloqué en el centro del comedor encima de un mantel de lino que no usaba desde el aniversario número 30 de bodas. La miré un momento. Esa carpeta ya no era solo papel. Era una frontera. Un antes y un después. Porque hay cosas que se entienden con el cuerpo antes que con la mente. Y yo, Maricela Torres, finalmente entendía que lo que estaba viviendo no era una serie de errores. Era un sistema, un uso sistemático de mi confianza, de mi tiempo, de mi dinero, de mi silencio. Y ese sistema hoy había terminado. La decisión no fue impulsiva. No hubo rabia ni desesperación. Solo una certeza que creció en silencio durante la tarde, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas y el olor del té de manzanilla se quedaba en el aire. Guardé la carpeta manila en mi bolso de cuero marrón, ese que Miguel me regaló para mi cumpleaños número 50, y me puse el abrigo largo que usaba en los días grises. Afuera el cielo estaba cubierto como si también él supiera que algo estaba por cerrarse. No mandé mensaje. No llamé para avisar. No pregunté si era buen momento. Después de todo, ellos tampoco lo hicieron. Conducir por las calles de Guadalajara a esa hora era casi terapéutico. El tráfico comenzaba a disminuir y las luces cálidas de las casas encendidas dibujaban siluetas de cenas familiares, televisores encendidos y risas apagadas por las paredes. Me detuve frente a la casa de Ricardo, esa que ayudé a financiar hace 6 años. La fachada seguía igual. Macetas bien cuidadas, una lámpara colgante en la entrada, el felpudo con el mensaje cursi que Laura
había elegido. Bienvenidos donde vive el amor. Toqué el timbre una sola vez. La puerta se abrió con rapidez. Laura apareció vestida con un suéter beige y pantalones de lino descalza con el cabello recogido de forma pulcra. Su sonrisa se formó por reflejo, pero no alcanzó a consolidarse. Se desvaneció tan pronto como sus ojos registraron mi presencia. «Maricela». ¡Qué sorpresa! Miré por encima de su hombro. En el comedor Ricardo estaba sirviendo vino. Los platos ya estaban puestos. En el centro de la mesa una olla de fondue humeaba bajo una pequeña llama azul. Sofía y Emiliano pasaban corriendo por el pasillo riendo. La escena era perfecta, cálida, familiar, ajena. Estaba cerca. Respondí. Pensé en pasar. Laura dudó un instante, luego se hizo a un lado. No me invitó a entrar con palabras, pero tampoco me cerró el paso. Crucé el umbral. Ricardo levantó la vista al verme. Se quedó quieto como si hubiera abierto la puerta equivocada de un funeral. «¿Mamá? No esperábamos compañía», dijo dejando la botella sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No la esperaban», dije sin sonreír. «Nadie me invitó. No hubo sillas de más. No hubo cubiertos de sobra. Nadie se movió para preparar un lugar». Laura se apresuró a ajustar una servilleta que no necesitaba arreglo. El aroma a mantequilla y ajo flotaba en el aire como una provocación. La tabla de charcutería sobre la encimera estaba perfectamente dispuesta. Higos, almendras, carnes curadas, pequeños trozos de queso importado. En el mostrador una botella de Orenwood respiraba junto a un descorchador de acero, el mismo que yo les regalé en su aniversario. Sofía asomó la cabeza desde el pasillo, su carita sorprendida, los ojos grandes. Emiliano la siguió. Ambos se detuvieron al verme y luego se escondieron detrás de la pared, sin decir una palabra. «Ni siquiera un hola, abuela». Laura intentó una sonrisa frágil con los labios apenas tensados. «Es solo una cena sencilla entre semana. Nada del otro mundo». No respondí. Caminé hacia la mesa y tomé la botella de vino con ambas manos. La giré lentamente leyendo la etiqueta como si no la conociera. Luego la volví a dejar en su sitio con suavidad. «Les encantan las comidas gratis», dije sin elevar la voz. Nadie se atrevió a replicar. Ricardo se pasó una mano por el cabello. Laura tragó saliva y buscó algo invisible en la servilleta que tenía en las manos. El silencio fue denso. Cargado, pero no incómodo para mí. Lo dejé caer como un abrigo viejo sobre esa mesa que alguna vez ayudé a comprar. No dije más. No señalé nada. No expliqué nada. Solo caminé hasta la puerta y la abrí yo misma. Afuera la brisa era fresca y por primera vez en semanas me sentí ligera. La cerradura sonó detrás de mí, no supe si fue Laura o Ricardo quien las activó. No importaba. Esa casa, esa cena, esa mesa, ya no eran mías. Conduje de vuelta sin prisa, dejando que la ciudad me envolviera con su ruido de fondo, sus farolas parpadeantes y sus esquinas conocidas. Al llegar a casa colgué el abrigo, saqué la carpeta manila y la coloqué de nuevo sobre la mesa. La cena había sido para nadie. Pero la cuenta esa, sí ya sabía exactamente a quién iba dirigida. Esa noche no encendí el televisor. Tampoco puse música ni llamé a nadie. Había algo sagrado en el silencio que me envolvía. Me puse mi bata de algodón, recogí el cabello en un moño flojo y me serví una taza grande de café negro. Sabía que no iba a dormir. No porque estuviera alterada, sino porque el cuerpo reconoce cuándo ha llegado la hora de cerrar cuentas. Encendí la computadora y abrí una hoja nueva de cálculo. En la esquina superior izquierda, escribí el título con letra clara. Estado de cuenta pendiente. Titular Maricela Torres. Luego respiré hondo y comencé a transcribir los datos que había anotado a mano durante los últimos días. Uno por uno. Fecha, descripción. Monto, categoría, ubicación. Todo. Desde el primer pedido de supermercado que no coincidía con mis hábitos,
Hasta el vuelo canjeado con mis millas al que yo no fui invitada. Cada cargo tenía su columna, cada rastro estaba acompañado de evidencia. No añadí adjetivos, ni juicios, ni conjeturas. Solo números. Claros, fríos, imposibles de refutar. Cuando terminé la primera hoja pasé a la segunda. Desglosé acumulado por tipo de gasto. Los agrupé: electrónicos, restaurantes, viajes, servicios personales, suscripciones, educación. Me detuve al ver el total en la fila inferior. 135.000 pesos. Una cifra que no me sorprendió, pero que al verla ahí en negritas, me provocó una mezcla rara de alivio y vergüenza ajena. Eso era lo que costaba mi silencio acumulado. Lo que habían creído que no notaría. Lo que quizá pensaban que podía tolerarse porque es familia. Abrí una nueva hoja. Esta vez más formal. Encabezado con mis datos personales, como en los viejos tiempos de auditoría. Al centro el título: factura pendiente de cobro. En la descripción general redacté con precisión: uso no autorizado y prolongado de tarjeta de crédito, recursos personales y beneficios acumulados durante un periodo de 17 meses por parte de terceros no titulares. Agregué el monto total: $135.000. Luego abajo una línea discreta pero firme: interés anual por mora 12%. Y al final una nota: ver página 4 para desglose detallado. No lo hice por venganza. Lo hice porque en mi vida siempre supe que lo no documentado se olvida. Y yo ya no estaba para ser olvidada. Imprimí 3 copias. Una la coloqué en la carpeta Manila, que ahora estaba abultada con clips, marcadores y hojas numeradas. La segunda la guardé en el fondo de la caja fuerte, esa que nadie más sabe abrir. La tercera la puse en un sobre blanco sin remitente. Solo el destinatario escrito a mano con mi caligrafía de contadora: Ricardo Torres. Personal y confidencial. Fui a la cocina, tomé una cucharada de azúcar morena y la espolvoreé sobre el café que seguía caliente gracias al termo. Luego me senté en el sofá, abrí mi libreta de tapas duras y escribí una sola frase: esto no es una ruptura, es una auditoría. Debajo la fecha y al lado un pequeño dibujo de una balanza. Nunca fui buena para dibujar, pero esa noche me salió perfecta. A la mañana siguiente, sin pensarlo 2 veces, me vestí con pantalón de tela gris y blusa blanca de botones. Nada especial, pero tampoco de andar por casa. Caminé hasta la oficina postal del centro. No confiaba en que algún mensajero informal respetara el contenido. Pedí envío certificado con acuse de recibo. La joven del mostrador de unos 20 y pocos años miró el sobre como si no entendiera qué podía ser tan importante en papel. Le sonreí con amabilidad. No dije nada. Firmé, pagué y me llevé la copia del comprobante. Regresé a casa sintiéndome no poderosa, no vengativa, simplemente en paz. Como cuando uno por fin acomoda una estantería que lleva años torcida, como cuando las cosas empiezan a encajar sin esfuerzo, porque por fin aceptaste que estaban mal puestas. No les escribí, no les anuncié nada. No pregunté si habían recibido el sobre. No respondí a los mensajes anteriores, ni anticipé sus futuras excusas. No era necesario. Porque en esta etapa de mi vida entendí que la dignidad no se reclama con gritos, ni se negocia con lágrimas. Se mide en acciones, se imprime en letra clara, y se envía con seguimiento por si acaso alguien quiere fingir que no lo vio. La factura estaba en camino. La deuda por fin tenía forma. Y yo, Maricela Torres, estaba lista para cobrar. Aunque fuera en silencio. Aunque lo único que recuperara fuera mi propio respeto, que ya era bastante. Esa misma tarde, mientras doblaba ropa con el aroma a lavanda flotando en el cuarto, el celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Laura. No un audio, no una llamada. Un mensaje escrito como quien lanza una piedra y se esconde tras la pantalla. Hola, Mar, Ricardo me dijo algo sobre el restaurante y la tarjeta. ¡Qué confusión total! Creo que la app autocompletó tus datos alguna vez
Y se quedó así una tontería. Espero que no estés enojada. Lo leí 3 veces, buscando algo que no estuviera escrito. Pero no había nada más. Ni una disculpa real. Ni una pizca de responsabilidad. Solo emojis diminutivos y ese tono de falsa inocencia que ella manejaba tan bien. Me quedé sentada frente al mensaje sin responder. Dejé que el teléfono siguiera vibrando cada cierto tiempo, con actualizaciones inútiles y correos sin importancia. El mensaje de Laura se quedó ahí como una mancha en una servilleta blanca. Unos minutos después, sonó el teléfono. Era Ricardo. Contesté sin apuro con el mismo tono que usaría para responder una llamada del banco. Mamá dijo sin rodeos, como si ya viniera armado para una conversación incómoda. Hablé con Laura. Lo del restaurante fue un error de verdad. Tal vez cargaron mal la tarjeta. No dije nada. O quizá continuó nervioso, la app tenía tus datos guardados. No lo sabíamos. La app dice que la tarjeta se registró hace más de 1 año. Dije en voz baja sin emociones. Silencio. Bueno, eso lo maneja Laura. Yo no estoy tan pendiente de esas cosas. ¿Ya sabes cómo es? Claro. Ya sabía. Lo vamos a revisar. Sí. No te preocupes. No me estoy preocupando. ¿Ricardo? Dije todavía con la vista fija en la canasta de ropa limpia. Ya revisé. Entonces... ¿Estás molesta? Estoy despierta. Ricardo soltó una pequeña risa forzada. Mamá, no queremos que esto se vuelva algo grande. Fue una confusión. Mira, he estado pensando... Quizá podríamos ayudarte con tus finanzas. Para que no tengas que lidiar sola con todo. Estás lidiando con mucho y... ¿Ayudarme con mis finanzas? Interrumpí. Sí, o sea... Solo supervisar que todo esté en orden. Nada invasivo. Solo por si acaso. Respiré hondo. No porque me faltara el aire, sino porque necesitaba que cada palabra saliera con la claridad de quien ya no está dispuesta a repetir lo obvio. Ya lo hicieron, le dije sin levantar la voz. Y por eso se acabó. Otra pausa. Esta vez más larga. Pude escuchar su respiración en la línea como si estuviera buscando una frase que lo salvara. No llegó. Mamá, me voy a encargar yo de todo. De ahora en adelante. De todo. Colgué. No con rabia. No con prisa. Simplemente terminé la llamada como se cierran los libros contables al final del trimestre, con un trazo claro y una línea doble. Apagué el celular y lo dejé en modo avión. Fui a la cocina, serví un vaso de agua con rodajas de pepino y lo dejé sobre la mesa junto a la carpeta Manila. La miré como quien mira una puerta abierta a otra vida. Una vida sin explicaciones, sin silencios que tragan lágrimas, sin favores con deuda acumulada. Porque cuando alguien te propone ayudarte con tus propios recursos, no lo hace por amor. Lo hace por costumbre, y la costumbre no es cariño, es abuso con nombre de familia. Me senté en el sillón, cerré los ojos y dejé que el sol de la tarde acariciara mis piernas. Sentí el calor en la piel, el silencio en los oídos, la certeza en el pecho. No esperaba que entendieran. Solo necesitaba que por primera vez sintieran lo que era no tener acceso. No tener permiso, no tener poder sobre mí. Y aunque ellos aún no lo sabían, la cuenta ya no les pertenecía. Ni la tarjeta, ni el relato, ni yo. La mañana siguiente me levanté sin alarma. El cuerpo cuando está liviano despierta solo. No era felicidad lo que sentía, tampoco orgullo. Era algo más sereno, más hondo. Como cuando una casa se queda vacía después de una tormenta. No hay ruido, pero todo ha cambiado. Guardé la carpeta Manila en el cajón del escritorio. Cerré con llave, no porque pensara esconderlas, sino porque ya no necesitaba tenerlas a la vista. El documento estaba hecho, la decisión también. Lo que viniera después no dependía de mí. Salí con una bolsa de pan casero que había preparado la noche anterior.
Me gusta amasar cuando las manos necesitan recordar que aún sirven para algo más que firmar papeles o sostener decepciones. Crucé la calle hacia la casa de Clara. Ella vive sola con su hija desde hace 3 años, desde que el padre se marchó a buscarse, como dijo en la última nota que dejó. Clara no se queja, no pide, no exige. Hace su vida con dignidad, con pasos cortos pero firmes. Y sobre todo con una sonrisa que nunca parece falsa. Tocó la puerta y no pasan ni 5 segundos cuando se abre. Maricela, justo estábamos haciendo tarea, dice Clara con el cabello recogido en una trenza y un lápiz detrás de la oreja. Te traje pan, le digo, con nuez y anís. Como te gusta. Ay, gracias. Pasa, por favor. La casa está un poco patas arriba, pero ya sabes, las mejores casas siempre lo están. Entro. En la mesa del comedor hay crayones hojas con dibujos a medio terminar y una taza de té que aún humea. La pequeña Valentina de 7 años levanta la vista y sonríe sin moverse. Siempre ha sido así conmigo, tímida al principio, pero observadora. Clara me ofrece una silla, me sirve té de manzanilla sin preguntar, y en menos de 2 minutos estamos hablando como si lo hiciéramos cada día. No menciono nada de Ricardo ni de Laura. No hace falta. Ella nota el cansancio detrás de mis ojos y no me interrumpe con frases hechas. ¿Quieres ver lo que dibujó hoy?, pregunta Clara ya con una sonrisa que se le escapa antes de tiempo. Asiento y Valentina se levanta con esa mezcla de entusiasmo y pudor que solo los niños tienen. Trae una hoja doblada y la extiende como si fuera una invitación. Lo abro. Es un dibujo en crayón, 3 figuras de palitos bajo un árbol que con esfuerzo tiene flores rojas y hojas verdes. Una figura tiene el cabello largo y un vestido azul. Otra una trenza como la de Clara. Y la tercera tiene un moño en la cabeza, ese que Valentina siempre me dibuja, porque una vez me vio arreglándome para Navidad. Las 3 figuras están tomadas de la mano. Abajo, en letras torcidas pero legibles, dice «De vale para mi familia». Mi garganta se aprieta, pero no digo nada. Solo sonrío. Clara me mira y baja la voz. Te incluyó sin que yo le dijera nada. A veces uno no elige la sangre, pero sí el vínculo. Valentina me observa esperando una reacción. La miro con ternura y le digo, ¿sabes una cosa, Vale? Este dibujo lo voy a pegar en mi refrigerador. Ella sonríe satisfecha. Como si acabara de cumplir una misión importante. Clara se levanta y va a buscar algo al cuarto. Regresa con una caja pequeña envuelta en papel de revista. Es una tontería, dice. Pero vi esto en el mercado y pensé en ti. Abro la caja. Es una taza de cerámica pintada y a mano. Dice, más cerca que la sangre con letras torcidas y un corazón rojo. La abrazo sin decir palabra. Porque hay regalos que no se agradecen con frases, sino con memoria. Cuando salgo de su casa 1 hora después, siento que mis pies pisan distinto. No más seguros, sino más míos. Como si por fin entendieran que el cariño verdadero no se exige, no se factura, no se justifica. Se reconoce, se cultiva, se ofrece, y a veces llega de donde menos lo esperas, y sin pedir nada a cambio. Esa noche no dormí. No porque algo me doliera, sino porque por fin todo tenía nombre. A veces una herida no cicatriza porque uno se pasa la vida negando que sangra. Pero cuando se mira de frente sin dramatismo ni rabia, solo con la calma de quien ya no quiere explicarse, algo cambia, algo empieza a sanar. Sentada en mi escritorio con la lámpara encendida y la taza de té ya fría, abrí la libreta de cuero donde durante años anoté cosas importantes. Números de pólizas, recetas antiguas, fechas de vacunación de los niños cuando aún cabían en mis brazos. Pero esa noche no iba a escribir cifras. Iba a escribir memoria. En la primera página vacía anoté con tinta negra, inventario emocional. Y empecé. Recordé la vez que me llamaron para cuidar a Sofía con urgencia, porque la niñera no apareció. Y cuando llegué,
Laura se estaba pintando las uñas para salir con sus amigas. No lo dije en voz alta, pero lo noté. Lo anoté. Recordé ese día de la madre en que me regalaron un sobre con un vale para un brunch pendiente, que nunca llegó. Ese mismo día vi en redes la foto de Laura con su madre, en un restaurante de manteles blancos y copas altas. Pensé que fue casualidad. Pensé mal. Recordé cuando Ricardo me pidió un empujón para el enganche de la casa con promesas de que pronto me lo devuelven. Nunca lo hicieron. Y tampoco volvieron a mencionar el tema. Recordé cuando les regalé aquella vajilla de porcelana que fue de mi abuela, y semanas después vi algunas piezas en venta en una cuenta online con iniciales que coincidían sospechosamente con las de Laura. Recordé todas las veces que llegué a sus cenas con un postre casero y una sonrisa. Y volví a casa con los tuppers vacíos, pero con el corazón medio lleno de silencios. Porque nunca me decían gracias, pero tampoco me decían que no fuera. Era un uso constante disfrazado de invitación. Anoté todo. No por rencor, sino por claridad. Porque cuando uno repasa las cuentas del alma, también merece saber dónde se le fue la energía, la paciencia, la voz. Me levanté, tomé la caja metálica donde guardábamos los papeles importantes y busqué el sobre largo con mi nombre en cursiva, el testamento escrito hace más de una década, cuando aún pensábamos que el amor familiar bastaba para no tener que dejarlo todo por escrito. Me senté con él sobre las piernas. Lo abrí. Leí. Las letras impresas secas hablaban de disposición de bienes de herederos directos de voluntades irrevocables. En una hoja, los nombres Ricardo Torres y Laura Valdés, designados como beneficiarios de la Casa de los Ahorros y de una pequeña propiedad en Valle de Bravo que heredé de mi tía Rosa. Volví a leer. Me detuve. Saqué la pluma de tinta azul que Miguel solía usar para firmar sus documentos. Tenía la tapa un poco rota y el cuerpo desgastado, pero seguía escribiendo como el primer día. Con ella hice algo simple, silencioso, rotundo. Taché sus nombres y abajo con letra lenta y segura escribí Clara Méndez y Valentina Méndez. A la derecha añadí, por vínculo no por sangre. Guardé el documento en una carpeta nueva. Tomé otra hoja y redacté una adenda. Donación destinada a que Memes así un fondo local para mujeres mayores sin red familiar. Valor estimado, 900.000 diralgas. Nombre sugerido, Fondo Miguel R. Torres. Porque si algo había aprendido es que lo que no se nombra, no existe. Y yo quería que mi cariño quedara registrado. Que no fuera solo recuerdo, sino acción. Herencia tangible. Me quedé mirando el documento firmado. No sentí culpa, ni duda. Sentí exactitud. Esa que solo conoce quien ha hecho cuentas toda la vida y sabe cuando algo por fin cuadra. Apagué la lámpara y antes de irme a la cama me detuve frente al espejo del pasillo. No me vi más vieja ni más cansada. Me vi entera, completa, sola sí, pero sin deuda. Y mientras caminaba por el pasillo con la carpeta en la mano, repetí en voz baja una frase que se había formado en mi pecho durante todo ese día. El cariño no deja recibos. El robo sí. Y esa ahora sí la firmé con mi nombre completo. Había pasado una semana desde que envié la factura. No hubo llamadas, no hubo mensajes, ni una palabra desde esa cena donde ni un cubierto de más me esperaba. Y eso, lejos de herirme, me confirmó que lo que hiciera después sería por mí, no para que me vieran. Pero aquella mañana de domingo, mientras el café se enfriaba en la encimera y las noticias repetían la misma canción de siempre, abrí la aplicación que menos usaba y más espiaba en Facebook. No suelo publicar nada. Una foto cada día de muertos, algún saludo de cumpleaños. Pero ese día mis manos se movieron solas. Escribí sin corregir, sin adornar, solo lo que me nació. A la familia que cenó sin mí con mi dinero, su cuenta ha llegado. El pago se debe en dignidad. No añadí nombres, no etiqueté a nadie.
No puse emojis ni puntos suspensivos dramáticos. Solo eso. Claro, breve, verdadero. Pulsé publicar. Dejé el celular boca abajo y me fui a tender ropa. 1 hora después, al volver, tenía más notificaciones de las que había recibido en todo el último año. Me sorprendió. Avergonzarme, ¿no? Porque cuando la verdad se dice sin rabia, el eco llega más lejos. Rosa Méndez, vecina de 3 calles abajo, dejó el primer comentario. Siempre te has manejado con clase, Maricela. No merecen tu silencio. Luego vinieron los otros. Un me gusta de Elvira, mi excompañera en la fundación. Un mensaje privado de Marta, con quien no hablaba desde la jubilación. Espero que estés bien y que ellos estén tragando saliva. Incluso Julia, del grupo de Bridge, quien decía que las redes sociales eran una pérdida de tiempo para señoras aburridas, dejó un corazón rojo. Y debajo una frase que me hizo sonreír sin querer. Se pasaron. Y tú por fin pasaste la factura. Me reí. No con malicia, con alivio. Como quien por fin respira sin pedir permiso. Fue entonces cuando vi un mensaje nuevo. No público, no cortés, privado, de Beatriz Calderón, la madre de Laura. Nos habíamos cruzado en actos escolares, en una que otra comida de cumpleaños. Siempre educada, distante, con esa actitud de quien no necesita competir, porque se cree superior. Nunca habíamos hablado más allá de lo necesario. Abrí el mensaje. Si fuera yo, habría hecho peor. La advertí una vez. No escuchó. Sin emojis. Solo verdad. Lo leí 2 veces. No respondí. No hacía falta. A veces el silencio también tiene voz. Bloqueé el celular y lo puse boca abajo otra vez. Salí al patio y me senté en la silla metálica que da justo al limonero. El viento movía las hojas con suavidad y por primera vez en mucho tiempo no sentí que tenía que hacer nada. No tenía que explicarme. No tenía que justificar cada gasto, cada ausencia, cada generosidad no correspondida. Ya estaba dicho. Más tarde fui al buzón. Entre propaganda y cuentas encontré una postal sin remitente claro. Al abrirla supe enseguida quién era. Clara, en una hoja doblada escrita con letra grande de marcador azul. Valentíniter había dibujado 3 figuras de palitos bajo un árbol. Las 3 tomadas de la mano. Esta vez con una nueva figura, un gato gordito con un moño rojo. Y al pie escrito con crayón. Gracias por quedarte. La pegué en el refrigerador justo al lado de la receta de galletas de mi abuela y la foto de Miguel, con su sombrero de campo. Me quedé mirándola un rato, como si ese dibujo dijera más que todos los mensajes juntos, porque a veces lo más revolucionario no es reclamar lo que nos deben, es elegir por fin con quién sí compartir la mesa. 3 días después del posteo el cielo amaneció encapotado. Las nubes bajas y densas daban la sensación de que el día entero caminaba con los hombros caídos. Preparé café sin prisa con 2 cucharadas, en lugar de una como me gustaba, en los días en que necesitaba estar más despierta que tolerante. Afuera comenzaban a caer las primeras gotas finas apenas audibles. Un murmullo de agua tímida sobre las hojas secas del patio. Estaba doblando las servilletas del comedor, las mismas que había planchado para aquella cena que nunca ocurrió, cuando el celular vibró. No un mensaje, no una notificación de red social. Una llamada. Ricardo. Lo dejé sonar 2 veces. No por rencor, sino por respeto, para marcar la diferencia entre antes y ahora. Contesté con voz neutra sin adornos. Sí, mamá. Su voz sonaba más baja que de costumbre, sin el tono seguro que solía usar para cerrar negocios o regañar a Emiliano por no lavarse los dientes. Dime. No queríamos lastimarte. Fue una broma, un error que se nos salió de las manos. Guardé silencio. Laura no pensó, quiero decir, pensamos que lo sabías. Asumimos que estaba todo claro. Asumimos. La palabra flotó en el aire como un dardo sin destino. No por punzante, sino por cansado. Por repetido.
¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Ricardo, dije con calma mientras colocaba una servilleta doblada sobre la otra. Que tienen razón. Ustedes asumieron que yo seguiría dando. Sin pausa, sin límites, sin preguntar nunca por qué. No fue así. Sí lo fue. Interrumpí sin levantar la voz. Asumieron que si yo callaba era aprobación, que si no reclamaba era consentimiento, que si estaba sentada en silencio era porque todo estaba bien. Y no, estaba callada porque creía que el amor familiar no necesitaba balances, porque pensé que el cariño se entendía solo. Del otro lado de la línea solo se escuchaba su respiración, como si buscara palabras en una bolsa vacía. Lo siento, dijo al fin. Cerré los ojos. Lo sentí también. No su disculpa, sino lo que me costó llegar hasta aquí, lo que me dolió confiar en personas que contaban con que yo olvidara mi propio valor. Yo también lo siento, Ricardo. Siento haber esperado tanto para decir basta. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo un final limpio. Una puerta cerrándose sin portazo. Como cuando uno apaga la luz de una habitación que ya no necesita ocupar. Colgué. El celular quedó boca abajo sobre la mesa. Las gotas afuera ya caían con más decisión golpeando las tejas, con ritmo constante. Me acerqué a la ventana del comedor. Vi el reflejo de mi propio rostro en el cristal y noté algo distinto. No era dureza. Era certeza. Esa que llega cuando una mujer se elige a sí misma sin pedir permiso. Fui a la entrada, tomé mi abrigo gris oscuro, el de los bolsillos profundos, donde caben guantes y valentía, y salí caminando bajo la lluvia ligera. No necesitaba paraguas. A veces mojarse limpia más que un baño de espuma. Doblé la esquina y caminé hasta la cafetería de siempre. Clara y Valentina ya estaban ahí sentadas en nuestra mesa habitual, junto a la ventana. Un par de libros infantiles descansaban entre ellas, junto a una taza de té que amenazaba con caerse de lo llena. Al verme, Clara levantó la mano con esa sonrisa que no pide explicaciones. Valentina mostró un dibujo nuevo. 3 figuras otra vez. Y esta vez, el árbol tenía raíces. Nos sentamos, compartimos pan de elote y té caliente. Hablamos de cuentos, de plantas, de gatos con moño. Nadie me preguntó cuánto valía. Nadie intentó medir mi lugar con palabras disfrazadas de deber. Y mientras la lluvia golpeaba el vidrio como una canción vieja, supe que no necesitaba más confirmación. Porque a veces no es el ruido el que pone límites. Es el silencio bien elegido. Y esta vez, elegí el mío. La mesa estaba ya servida cuando llegué. Clara había pedido por las 3 sin preguntar, como si conociera de memoria los tiempos que me toman mis pasos, mi costumbre de no llegar nunca, ni demasiado temprano ni del todo tarde. Me saludó con una sonrisa que no necesitaba justificarse. Valentina, sentada junto a la ventana, me alzó un crayón rojo como si fuera una bandera de bienvenida. Ya dibujé algo, anunció con ese tono serio que solo los niños pueden usar cuando creen que están haciendo historia. Me quité el abrigo, lo colgué en el respaldo de la silla y me senté al otro lado de la mesa. Afuera la lluvia había dado paso a un cielo despejado limpio, como las cosas que se dicen sin rencor. El sol de la mañana se colaba en líneas doradas sobre los cristales. Y por primera vez en mucho tiempo, no me senté como quien llegas a ocupar espacio, sino como quien pertenece. Clara me pasó una taza humeante de té de jengibre con miel. También había un plato de escones recién horneados con mantequilla batida en un cuenco pequeño y mermelada de durazno al centro. Hoy tocó con receta nueva, dijo con ese tono que mezcla orgullo con una pizca de nervios. Tomé uno, lo partí por la mitad y asentí antes de siquiera probarlo. Ya huele a hogar. Valentina empujó una hoja hacia mí. Era otro dibujo. 3 figuras otra vez. Las mismas que había representado tantas veces, pero ahora con un detalle nuevo. Una banca de madera bajo el árbol. Y en una esquina, un gato con un moño verde.
Las figuras estaban sentadas tomadas de la mano, y sobre ellas un letrero con letras torcidas decía: «Aquí no falta nadie». Me llevé la mano al pecho, no como quien dramatiza, sino como quien se sorprende de ser leída sin haber dicho una palabra. «¿Te gusta?», preguntó Vale. «Me encanta», respondí. «Creo que este va directo al refrigerador». «¿Junto al del moño rojo?», dijo con una sonrisa que mostraba 2 dientes flojos. «Justo ahí». Clara me miró con ojos suaves. No compasivos, no curiosos. Solo suaves. Como si supiera que algo en mí estaba sanando sin necesidad de bisturí. «No tienes que explicar nada», dijo de pronto. Levanté la vista. «Lo sé, pero agradezco que lo digas». Bebí un sorbo de té. Lo dejé reposar un momento en la lengua. Era fuerte, caliente, firme, como todo lo que había aprendido a sostener en silencio. «¿Sabes?», dije al fin mirando por la ventana. «Durante años pensé que tenía que ganarme el lugar que ocupaba en la mesa, que había que merecer el cariño, que si daba suficiente, si estaba presente, si callaba lo que me dolía, entonces no me dejarían fuera». Clara no respondió. Solo me escuchó con el cuerpo entero, como saben escuchar las mujeres, que también han sido silenciadas. Pero resulta que uno no pertenece porque lo toleren, continué. Uno pertenece cuando no tiene que explicar por qué está ahí. Valentina dibujaba otra cosa en silencio. Clara partía otro scone. Y yo por dentro me reacomodaba. Como si de pronto mis huesos entendieran que podían descansar. Hoy recibí una notificación del banco. Murmuré sin mirar a nadie. Ricardo hizo un depósito parcial. No respondió el mensaje. No escribió nota. Solo transfirió. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Ya no es mío lo que hace. Lo mío fue poner el límite. Lo demás que lo cargue él. Clara sintió con un respeto que no buscaba meterse donde no la habían llamado. Me ofreció más mermelada. Acepté. Un rato después, mientras recogíamos las tazas vacías, el barista del mostrador se acercó con una sonrisa tímida. «Disculpe. Señora Maricela, ¿quiere su copia del recibo?» Lo miré por un segundo. Luego negué con la cabeza con una sonrisa tranquila. «No hace falta. Ya tengo el que importa». Valentina me tomó la mano mientras salíamos del local. La suya era pequeña, cálida, honesta, como todas las cosas que no se exigen, pero se ofrecen. Caminamos juntas por la banqueta. Clara iba unos pasos delante, tarareando una canción sin letra. Y yo con cada paso sentía que no cargabas a nadie más, que no debía nada, que mi nombre por fin no era una firma para otros, sino una historia mía. Porque el té se enfría, los crayones se gastan, pero cuando una se siente vista, de verdad, el mundo vuelve a parecer posible. Y yo, Maricela Torres, volviese a existir. No como madre útil, no como recurso, sino como mujer que sabe lo que vale y que no necesita que nadie lo certifique. Volví a la notaría después de más de 30 años. La última vez había sido con Miguel para firmar el primer testamento. Aún recuerdo su camisa de lino claro, las manos grandes sosteniendo el bolígrafo, como si firmar algo fuera una forma de prometer con el cuerpo entero. Ese día hablamos de por si acaso, de nunca está de más y de dejarlo todo en orden. Y yo, que siempre fui de revisar 3 veces los balances, antes de entregarlos salí de esa oficina creyendo que habíamos dejado previsto todo. Pero el amor, incluso el que parece más fuerte, no puede prever la costumbre con la que otros empiezan a tomar lo que no se les dio. La oficina seguía igual. Los estantes de madera oscura, el reloj de pared que marcaba las horas, con ese tic nervioso, que jamás aprendió a disimularse la luz gris, filtrándose por la persiana a medio abrir. Lo único que había cambiado era el nombre en el escritorio. Ya no era el licenciado López, sino su hija Adriana, una mujer de mi edad con lentes de marco delgado y un tono de voz que no subía ni cuando ofrecía café. «Qué gusto verla, señora Maricela», dijo mientras yo me acomodaba frente a ella.
¿En qué podemos ayudarla hoy? Saqué la carpeta de cartón duro esa que llevaba días durmiendo en la repisa del comedor y la deslicé sobre la mesa con suavidad. Quiero actualizar los términos de mi testamento, dije. Algunas revisiones. Adriana asintió ya desenroscando la tapa de su pluma. ¿A quién añadimos? A Clara Méndez, respondí, y a su hija Valentina Méndez. Son vecinas, una familia pequeña pero suficiente. ¿Y a quién retiramos? No dudé. A Ricardo Torres y Laura Valdés. Adriana alzó ligeramente una ceja, pero no preguntó nada. En su oficio uno aprende que hay historias que no necesitan contarse en voz alta. Solo deben quedar firmadas. Desea dejar todos los bienes. La casa. Los ahorros. El seguro de vida. Y me gustaría crear un fondo a nombre de Miguel, destinado a mujeres mayores sin red familiar. Le llamaremos Fondo MRT. Valor inicial, 900.000 pesos. Adriana apuntó sin levantar la mirada. Tenía una eficiencia serena, la de quien no necesita exhibirse para demostrar que sabe lo que hace. ¿Alguna razón que quiera dejar por escrito para estos cambios? Me recosté un poco en la silla. La ventana detrás de ella dejaba entrar una luz pálida suficiente para ver el polvo flotando en el aire. Me tomé un segundo antes de hablar. Porque esto también es contabilidad, dije. De afectos, de presencia, de respeto. Y porque aunque el cariño no deje recibos, el robo sí deja saldo. Ella levantó la mirada y por primera vez dejó ver algo en los ojos. No lástima, tampoco sorpresa. Una mezcla de respeto y reconocimiento, como si entendiera exactamente lo que acababa de decir, sin necesidad de más explicación. Terminó de redactar el borrador, lo leyó en voz baja para asegurarse de no omitir detalles, y luego me pasó el documento para que lo revisara. Lo leí con calma línea por línea. Al llegar al apartado de beneficiarios donde decía por vínculos reales y apoyo sostenido, me detuve y asentí. Le pasé el documento con una sonrisa tranquila. Firmé con la pluma de Miguel, la misma. Tinta azul un poco rota cerca del clip. No por nostalgia, sino por sentido. Porque esa firma era la única que necesitaba llevar su nombre para hacerle justicia. Cuando salí de la oficina el aire me supo diferente. No a victoria, no a cierre, a libertad. De esa que no se grita pero se nota en la espalda, más recta, en los pasos más seguros, en el silencio que ya no pesa. Y mientras caminaba hacia el auto, me repetí en voz baja casi como un mantra. Ahora sí todo en orden. Y esta vez lo estaba. La casa estaba en silencio, pero no en ese tipo de silencio que duele o inquieta. Era un silencio limpio, de los que llegan después de barrer muy hondo, después de abrir ventanas, después de dejar que el aire nuevo entre sin permiso. Un silencio que no exigía explicaciones, ni visitas de compromiso, ni promesas rotas servidas en platos decorativos. Esa mañana me desperté antes que el sol, no por costumbre, sino porque el cuerpo sabe cuándo empieza de verdad. Un día nuevo. Me quedé unos minutos en la cama mirando el techo, respirando, como quien se confirma viva sin tener que hacer ruido. Luego me levanté, encendí la lámpara del comedor y preparé té de hierbabuena con unas hojas que me había regalado Clara la semana pasada. Mientras servía el agua, abrí la puerta del refrigerador y con cinta adhesiva y cariño pegué el nuevo dibujo de Valentina. El árbol tenía ahora ramas más largas, flores de varios colores y 3 figuras sentadas en una banca. Todas sonreían. Todas estaban ahí por decisión, no por deber. Lo coloqué junto al dibujo anterior, ese del moño rojo y el gato con expresión altiva. Y ahí, entre recetas familiares y la foto antigua de Miguel en el viñedo, algo se completó. No como un final, sino como un acomodo. Como si por fin cada cosa estuviera en su sitio, la memoria, el afecto, los silencios, las ausencias. Pasé el trapo por la mesa del comedor. No había migas ni polvo, pero necesitaba ese gesto.
como una forma de recordarme que yo también merecía orden, merecía una superficie limpia donde apoyar mis días. Fui al cuarto de costura. Guardé las carpetas en su lugar. La de los estados financieros, la del testamento nuevo, la manila que empezó todo. No las escondí. Solo las reacomodé como quien guarda bien lo que ya no necesita tener a la vista. Coloqué flores frescas en el jarrón de barro cocido. No porque esperara visitas, sino porque las flores también son para quienes habitan solas. Serví el té en mi taza favorita, esa que dice «más cerca que la sangre», y me senté frente a la ventana donde el sol ya comenzaba a filtrar su luz dorada entre las cortinas. Encendí la radio. Música instrumental. Ninguna letra que intentara explicarme la vida. Solo notas flotando acompañándome sin pedir permiso. Pensé en Ricardo, en cómo fue mi primer hijo, el primer abrazo, la primera fiebre, en cómo lo arrullaba cantando bajito y en cómo me juré que haría lo posible para que nunca sintiera que le faltaba algo. Pensé en Laura en las veces que la defendí delante de otros diciendo que tiene carácter, pero buen corazón. Pensé en cada una de las comidas que preparé, sin ser invitada, en los regalos que envolví, esperando al menos una mirada sincera. Y luego pensé en la palabra madre. La decimos tan seguido, tan automática, que a veces se vuelve sin sabor. Como pan viejo, como café recalentado. Pero ser madre no fue nunca para mí un título. Fue una elección. Elegí serlo cada mañana cuando ponía la mesa sin que nadie lo notara. Elegí serlo cuando guardaba la rabia en una caja y salía con las manos llenas de postres. Elegí serlo cuando callé, cuando perdoné, cuando extendí los brazos sin calcular el costo. Y ellos dejaron de elegirme hace tiempo. Dejaron de buscarme más allá de mi cuenta, de mi cocina, de mis regalos. Dejaron de llamarme con cariño y pasaron a llamarme solo por necesidad. No me llamen madre por costumbre. No cuando serlo me costó tanto. No cuando ya no cabe en su definición la mujer que soy hoy. No cuando lo que esperan de mí es la versión que se agota, que paga, que está. Que no me llamen madre si no me ven mujer. Me levanté, recogí mi taza vacía y la enjuagué con agua caliente. Guardé todo en su sitio sin apuro. Cada objeto volvía a su lugar como si también supiera que el ciclo había cerrado. Afuera el sol subía sin pedir aplauso. Los pájaros cruzaban el cielo sin notificar su vuelo. En la calle la vida seguía. Y yo, Maricela Torres, me preparaba para seguir también. Ya no como la madre útil, ni la abuela disponible, ni la suegra que sonríe aunque le duelan las encías, sino como la mujer que por fin se elige a sí misma antes que a nadie. Porque no me llamen madre por costumbre, no cuando elegí serlo cada día, y ellos dejaron de hacerlo.